Bueno, pues hoy vamos a charlar con un amigo personal y un profesional como la copa un pino, que es don Jairo Tamés. Él es fisioterapeuta, experto en fisioterapia invasiva, bueno, y muchas otras cosas más, pero bueno, lo que más nos influye a nosotros es que es un conocedor bastante profundo de todas las técnicas de fisioterapia invasiva, máster oficial, que puede conocerlo mientras lo cursábamos. Y aparte, lo que nos trae aquí a hablar con él es que es podólogo y máster oficial en podología clínica y cirugía podológica avanzada, que sé muy bien que hace unos trabajos muy, muy finos, tanto de cirugía mínimamente invasiva como de cirugía abierta. Él, bueno, tiene una formación muy extensa, para quien no lo conozca, ¿no? Con estancia en el New York College, en el Podiatry Institute de Atlanta. Y bueno, yo por podólogos que tenemos en común, yo sé que él es una referencia para muchos de los compañeros y tenemos la suerte de contar con él. Él no se prodiga mucho por las redes, pero bueno, pues se ha sumado a dar los módulos de asepsia, de todo lo que es el manejo del material un poquito más delicado para los procedimientos del láser invasivo, del lápiz. Entonces, bueno, queremos hacer esta entrevista para que lo conozcáis un poquillo. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias, José. Es un placer estar otra vez contigo y verte, que hacía tiempo que ya no te veía. Bueno, no Porque nos no hemos vimos co- hace mucho, hoy un poquito. ha sido muy flash, muy flash, ha sido muy rápida. Nada, muy bien, todo en orden, todo muy Bueno, bien. bueno, tío, pues eso, para la gente que no te conozca, eh, cuéntanos un poquillo cómo ha sido ese desarrollo profesional que has tenido, que yo lo conozco un poquito, pero tampoco en profundidad. Bueno, pues como bien sabes, yo estudié fisioterapia, soy fisioterapeuta apasionado de la fisioterapia. Mm. Lo primero que yo estudié fue fisioterapia. Después hice distintos títulos propios en distintas universidades, Universidad de Zaragoza, máster en terapia manual ortopédica, máster en fisioterapia invasiva, etcétera. Hice también el grado en podología, estudié en la Universidad Alfonso X y en la Universidad Europea, y luego mi evolución fue hacia la cirugía. Hice un máster oficial en cirugía en la Universidad Europea también, y después en distintas universidades del extranjero. Hice algunos cursos en el New York College, también en Podiatry Institute en Atlanta, que es un centro de referencia a nivel mundial. Hice varios programas de fellowship en Mesa, en Arizona, en Phoenix, y hasta aquí. Y hasta aquí seguimos estudiando y formándonos todos los días, cada día, con cada paciente, con cada curso. Sí, actualmente, ¿no? Digamos que combinan, ¿no? Un poco días de fisioterapia con días de cirugía, ¿no? Desde hace Sí, tiempo. aquí es. Tengo distribuidos unos días donde hago fisioterapia y otros días donde paso a la consulta de podología. Los viernes son los días que yo dedico a las intervenciones quirúrgicas. Como bien dijiste antes, hago tanto cirugía abierta como cirugía percutánea o cirugía mínimamente invasiva, pero en distintos hospitales y colaboro con algunos compañeros. También soy docente Ujú, primero. en la Universidad Rey Juan Carlos, de un máster oficial, de un título de especialista en biomecánica de miembro inferior. Yo doy una parte que es diagnóstico ecográfico en patología de pito-ovín. Qué bueno. O sea, que yo sé que tú, bueno, pues controlas mucho, que eres referente para algunos compañeros que hacen pequeñas intervenciones del pie. Eh, por lo que en algunas charlas que hemos tenido me has comentado, no suele ser común, ¿no? Que un podólogo controle tanto cirugía invasiva como cirugía abierta, y creo que en tu caso controla de las dos, ¿no? Efectivamente, aquí la mayor parte de los podólogos se han especializado en uno de los dos tipos, aunque ya cada vez van siendo más que siguen mis pasos, los que siguen mis pasos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la cirugía abierta tiene una serie de ventajas en determinados casos y la cirugía percutánea tiene otras ventajas en otros. No podemos decir que una sea superior a otra. Lo ideal es hacer un protocolo quirúrgico individualizado y adaptado a las necesidades del paciente. Y hay ocasiones donde un tipo de intervención en determinado paciente tiene una serie de ventajas respecto a la otra. Y viceversa.
Hay ocasiones donde la cirugía abierta pues es la técnica de elección y en otras donde la cirugía percutánea o mínimamente invasiva. Claro, ahí yo creo que puede darse, ¿no?, la circunstancia de que cuando uno solo controla una, como el que dice, ¿no?, que tiene un martillo, todos son clavos, ¿no? Y Ya, una de las ventajas que puede darse en tu posición es que al tener más abanico, pues puedes elegir el procedimiento más adecuado, ¿no? así es, efectivamente. Y bueno, y además sumando eso a que eres, bueno, un fisioterapeuta de muchos años de recorrido profesional, de formación, con el máster oficial en fisioterapia invasiva, que estás harto de hacer también electrolisis, todo tipo de técnicas de punción. Creo que tu perfil es muy interesante, ¿no?, para dar este módulo que te han ofrecido, ¿no?, la gente del próximo curso que va a dar Make Medics del láser, ¿no? Porque, Ujú. oye, conoces la parte quirúrgica y conoce también lo que estamos acostumbrados los fisioterapeutas que no hemos hecho, que no hemos ni tocado una aguja biselada, ¿no? O un poquito en ese caso. Entonces, sí me gustaría que nos comentaras un poco qué diferencia, desde el punto de vista de los fisioterapeutas, podemos encontrar en esta técnica, ¿no?, del láser percutáneo respecto a las que venimos haciendo en fisioterapia invasiva. Bueno, pues en principio, a ver, la EPI, la electrólisis, pues es una técnica con una bajísima, yo creo que diría casi que inexistente tasa de infección si se realizan unas normas básicas de asepsia. Pero claro, la propia electrólisis es bactericida, fungicida, viricida. Entonces, estamos utilizando ahí una corriente, una galvánica, que tiene esos efectos. Entonces, contribuye a que no sea una técnica de alto riesgo, ni de riesgo leve, vamos, siendo una técnica invasiva. ¿Qué ocurre con las agujas biseladas? Bueno, pues que no estamos aplicando primero una corriente galvánica. Segundo, que son más gruesas. Tercero, son huecas, tienen luz, con lo cual no es una técnica cerrada como en una aguja de electroterapia. No, no es lo mismo. Entonces, el riesgo de infección es mayor en sí. Luego el abordaje, si además utilizamos técnicas que puedan ser intraarticulares, las articulaciones requieren unas medidas de asepsia y antisepsia mayores que cuando hacemos un abordaje no intraarticular. Ujú. ¿Vale? Entonces, bueno, hay matices que la hacen una técnica en la que tengamos, no quiere decir que esto sea un riesgo enorme, ¿no? Simplemente tenemos que cumplir con una serie de normas Ujú. para hacer que esa técnica sea segura, tanto para el paciente como para el propio fisioterapeuta. Porque este tipo de agujas, ojo, tienen bisel, son cortantes, no es como una agujita de fisioterapia invasiva, ¿eh? No tiene nada que ver. La acupuntura. O sea, que el riesgo estaría tanto por la infección como por el corte, ¿no? Como por efectivamente. Luego ocurre otra cosa, a la hora de manejar estas agujas dentro del cuerpo, pues tenemos que ser mucho más cuidadosos que durante las electrólisis percutáneas. ¿Por qué? Porque el bisel corta y corta como una cuchilla. Ya. Entonces hay que tener esa precaución. Entonces, si tú andas cambiando mucho de planos, si haces una técnica en abanico, pues vas a diseccionar tejidos. No es como con una aguja, es mucho menos traumática, mucho menos traumática. Hay que tener precaución. Pero bueno, yo creo que la mayor precaución, insisto, está en el riesgo de infección. Pero vamos, que no es nada del otro mundo. Hacemos infiltraciones todos los días, cientos, miles, millones, y son las mismas agujas. Sí, ¿no? No es nada, no es nada del otro mundo, no es para tener miedo. Es para realizar estas técnicas conforme a los protocolos estandarizados y las medidas de asepsia y antisepsia y de higiene. No, no hay más. Ujú. No es tampoco tan complicado. ¿Qué ocurre? Que los fisioterapeutas no estamos muy habituados a este tipo de protocolos, a la preparación de un campo estéril, a la preparación de un campo quirúrgico, a la preparación de una mesa de mayo con el instrumental estéril. Sin querer, como no estamos habituados, es muy fácil romper ese campo estéril. Pero bueno, nada que no se aprenda, es muy sencillo, es muy mecánico, es Vale. sencillo. Sí, sí, perfecto. Y que, así adentrándonos un poquito en esto que estás comentando, ¿qué cuestiones son las que, no sé si tienes ya desarrollado los puntos que vas a tratar en el curso? Sí,
Sí, pues en principio nada, es bastante entretenido. Ujú, En principio, pues nada, tocaremos principios básicos como las definiciones de asepsia y antisepsia, los protocolos de preparación del campo estéril, los protocolos de preparación del campo quirúrgico, los protocolos de preparación de una mesa de mayo con el instrumental, el enguantado, el manejo del instrumental quirúrgico y luego pues todo lo que tiene que ver con el protocolo de desinfección de ese material reutilizable, ujú, tanto la utilización de los distintos jabones enzimáticos, los mismos los desinfectantes enzimáticos, los protocolos que se utilizan con las cubetas de ultrasonidos, los autoclaves, bueno, ujú, y luego los test que se hacen, por ejemplo, de control para tanto físicos, químicos como biológicos de los autoclaves. Bueno, pues cosas sencillitas que los podólogos los tenemos, las tenemos muy automatizadas en nuestras clínicas porque es un requerimiento legal, ujú, pues los fisioterapeutas también tenemos que formarnos en ese campo. ujú. Ok, y porque en caso de que no hiciéramos, no cumpliéramos un protocolo así, digamos, de asepsia o tuviéramos algún problema, ¿con qué problema realmente nos podemos encontrar? ¿Qué podemos generar en el paciente? Pues principalmente pues una infección. Y la infección pues va a requerir de tratamiento antibiótico pues evidentemente ahí tenemos un hándicap porque nosotros no podemos prescribir antibióticos. Tendremos que derivar a nuestro paciente al hospital o a su centro médico de referencia. Ese es el mayor riesgo que podemos tener a la hora de utilizar este tipo de técnicas si no cumplimos con los protocolos de esterilización y desinfección del material. Ujú, Y claro, la infección pues puede ser una infección desde una infección bacteriana hasta una infección, una enfermedad infectocontagiosa. Hay que tener muchísima precaución, no completamente. es un juego. Ujú. Y entonces, eh, por lo que comenta, ¿crees que los fisioterapeutas, ahora el próximo curso es un curso de unas 15 horas de formación, eh, con un módulo dentro de esa formación, creo que va a estar en torno, ¿no?, a las 3 4 horas, mm, puede ser suficiente para que nos sintamos seguros, aprendamos a manejar esos materiales y esos procedimientos con el mínimo riesgo para el paciente y para nosotros por extensión? Sí, sin duda. Vamos a dar 5 horitas, van a ser muy intensivas, ¿eh? Ujú, Van a ser muy intensivas, pero también toda la información va condensada y va a haber una práctica precisamente de todos estos procedimientos de preparación del campo, etcétera. ujú. Y no tiene por qué haber ningún problema. Perfecto. Bueno, pues nada, pues indiscutiblemente es algo en lo que tenemos que formarnos, ¿no? Si queremos hacer esta técnica con la mayor garantía. Eh, no sé si mm, tienes alguna idea de lo que puede ofrecernos el tema del láser invasivo, si estás ya planteándote algunos tratamientos o cómo ves esta técnica. Bueno, pues esto es como la electrólisis percutánea en su día, en los inicios. Había gente que se llevaba las manos a la cabeza y hoy en día es impensable no utilizar la EPI en muchos procesos. Es impensable. De hecho, a mí, pues mira, me ha cambiado bastante el ejercicio. ¿Por qué? Pues porque en muchas tendinopatías, en muchas tendinosis aquíleas y en las fascias plantares, en muchas ocasiones utilizaba la radiofrecuencia y ahora lo he sustituido por completo. Más accesible, más rápido, más económico para el paciente, con Ujú, unos resultados espectaculares. El futuro del API ujú, es prometedor, pero claro, estamos en esas fases iniciales. ujú, Habrá que ver cómo evoluciona la ciencia y qué nos dice cuando lo sometamos ujú, al día a día y a la evidencia científica. ujú. Sin lugar a dudas. La verdad que Prometedor. En teoría, si ya el láser a veces tiene resultados para patologías más superficiales, el tema de aplicarlo de manera percutánea, yo creo que puede ser muy interesante. Y eso que estabas comentando me recordaba, estuve, re- estuve repasando hace poco una entrevista que le hice a Orlando Mayoral, porque me la recordó un compañero, que se la hice hace ya pues 4 o 5 años, y me contaba él cuando sus compañeros fisioterapeutas se echaban la mano a la cabeza porque él pinchara con una aguja de acupuntura, claro.
Y ahora veo, pues bueno, que ya lo tenemos totalmente integrado. No solamente hacer la punción seca, sino ponerle corriente. Una corriente que encima genera una quemadura, ¿no? Ahí galvánica. Ahora yo veo este paso de ya una aguja biselada con la fibra eh, dentro. Yo lo veo también como algo un poco esperanzador a que, joder, macho, a lo mejor dentro de unos años ya no va a ser raro que un fisioterapeuta maneje una aguja biselada. A lo mejor otras competencias que nos quedan, como a lo mejor simplemente la evacuación, ¿no? De ya sabiendo manejar un- una zona, ¿no? Un abordaje de seguridad, pues no podrían ser también más factibles que las podamos hacer, ¿no? Ujú. Sí, así es. Pues sí. Es muy esperanzador. Yo estoy muy ilusionado. Ujú, qué guay. Sí me gustaría que yo he visto algunos trabajos tuyos. eh, Esta entrevista la pondré por plataformas que son solo de audio, pero la gente pues también podrá verla para que te conozca un poquito alguno de tus trabajos. Creo que puede ser interesante que la gente creo que a lo mejor no se hace a la idea de las cirugías que puedas estar manejando, que a veces son muy llamativas. Bueno, de hecho, todavía hay muchas ocasiones donde algún paciente te pregunta, pero los podólogos operan. Pues sí, sí, desde hace décadas, desde hace muchos años. Ujú. Y la cirugía que hacemos los podólogos, pues es de todo tipo. Operamos desde neuromas de Morton, que es el más conocido, a pies planos, cirugías de corrección de alus abducto valgus, las clinodactilias, los dedos en garra, las fasciopatías, alargamientos tendinosos, tenotomía. Hacemos mucha cirugía ortopédica de corrección de las deformidades del pie. Mucha, Pero mucha. uno puede pensar que va a ser simplemente hacer no sé, hacer una infiltración o hacer una pequeña incisión. Y yo he visto cirugías tuyas de poner material de osteosíntesis. Ponemos placas, ponemos tornillos, ponemos agujas de Kirchner, ponemos todo lo que haga falta. Hacemos injertos óseos, hacemos transposiciones tendinosas, lo que haga falta. Bueno, eso es muy Dentro del pie. llamativo. Dentro del pie. Claro, claro, dentro del pie. Así que si tienes por ahí algunos ejemplos, estaría guay que los pusieras para que vea la gente el dominio que tiene de la cirugía. Y nada más, ya estaremos pendientes de tu formación, que creo que va a ser muy necesaria para todos los que queremos empezar a hacer la técnica de láser invasivo, hacerla con la mayor seguridad. Porque, vamos, ¿cuánto tiempo llevas tú metido en un quirófano, Jairo? Pues ahora que llevamos 15, 16, 17 años, 17. O sea, llevas 17 años en el quirófano. Ten en cuenta que yo empecé a entrar en quirófano en primero de carrera, Ujú, porque en nuestra universidad había cirugías 2 veces a la semana, todas las semanas. ujú. Y yo empecé en primero. No. Y hasta hoy. Bueno, y, y tú ya que tienes toda esa experiencia como cirujano, mm, ¿crees que eh, realmente nosotros que lo que vamos a hacer va a ser eso con la aguja, con tal, vamos a, no sé, cuando llevemos 100, 200, 1000 pacientes, puede ser que tengamos alguna complicación o es muy difícil que la tengamos? Complicaciones pueden ocurrir. Pues desde la disección de un nervio, de una rama nerviosa, a, a una artritis séptica, a una infección osteoarticular. Esas complicaciones pueden existir, se Incluso me refiero a minimizan haciendo las cosas bien, ¿no? haciendo. ¿O no? El riesgo cero no existe. Yo creo que no El riesgo existe, claro, al final. nunca existe. Nunca existe. Bueno, pues nada, lo que tenemos que hacer como fisioterapeutas, como profesionales sanitarios, es formarnos en la técnica Mm, y en las complicaciones. complicaciones. Y cómo solventar las posibles complicaciones. Y en el caso de que esas complicaciones estén fuera de nuestro ámbito competencial, bueno, pues derivarlo al profesional correspondiente. Vamos, no es tan complicado. Claro, también, aunque sea complicado que pase, igual que cuando utilizamos, ¿no?, la mejor técnica de invasiva, a alguien le puede dar un síndrome vasovagal, pues ahora tendremos que saber que si, yo qué sé, si vemos que una articulación se vuelve caliente o algo, o se pone, tendremos que estar con algunas banderillas para decir, oye, Eh, al médico a que te receta antibióticos o al podólogo o yo qué sé. Bueno, Jairo, pues nada más. Eh, Como te digo, deseando de recibir tu formación
y, y sí, vamos a poner algunos fotos o algo de tu trabajo, que yo he visto algunas y creo que la gente se va a quedar un poco impactada para quien no te conozca. De los casos que tengo el permiso del paciente para mostrar sus imágenes, son escabrosillos, ¿eh? No son agradables, no son agradables. Sí, alguno he visto yo por ahí y me he quedado impresionado. Digo, joder, lo que hace Jairo, me cago en la... Incluso correcciones de otros compañeros, ¿no? De otras cirugías, ¿no? Sí, bueno, esto a veces ocurre, pues, mira, todas las personas que hacen cirugía tienen complicaciones, mayores o menores. Entonces, esto es ley de vida. Y si operas mucho, pues estadísticamente vas a tener más complicaciones que otras personas que no operan. Y si operas además cosas complicadas, Ya. pues, En pues pacientes sube. complicados también, que no son deportistas de 20 Pacientes, años. efectivamente, pero pacientes con problemas de comorbilidad, pacientes pues, con una gran deformidad, pues evidentemente los resultados no son a veces todo lo bonitos que te gustaría. El paciente suele estar satisfecho. ¿Por qué? Pues porque le has quitado el dolor, mejora su deambulación, etcétera, pero estéticamente a veces tú dices, va, pues a mí me hubiese gustado que hubiese quedado de otra forma. Y otros, claro, otros casos más moderados, sin ser grandes deformidades, pues estás encantadísimo, encantadísimo, estás así. Hay mucha variabilidad de unos pacientes a otros y la respuesta también del paciente pues también influye. Hay gente bueno, pues que tiene una buena perfusión sanguínea, una buena nutrición, un buen estado de salud general y que reparan mucho mejor que otros. En muchas ocasiones se ha comparado la velocidad de reparación de la cirugía abierta con la cirugía mínimamente invasiva y es prácticamente igual, exactamente igual. Ya, A veces, a veces es más lo que hacemos por dentro que la incisión que tú puedas ver por fuera. muy curioso. Es decir, por una incisión de 1 milímetro, por 4 incisiones de 1 milímetro, puedo hacer un montón de osteotomías y que el tiempo de recuperación sea largo, y por una cirugía, en un caso de una cirugía abierta, por ejemplo, un procedimiento, una queilectomía, el tratamiento del alus rigidus o del alus limitus, a lo mejor lo haces por abierta y la incisión es más grande y el tiempo de recuperación es más corto. Es que eso es muy relativo. Pues entiendo que el riesgo de infección será diferente, ¿no? Eh, estadísticamente, se andan ahí. No sé. Estadísticamente no hay mayor tasa de infección a campo abierto que mínimamente invasiva. Están ahí, Ah, ya, están ahí. muy curioso. ¿Por qué? Bueno, pues porque las normas de asepsia y antisepsia en quirófano pues son rigurosas, ni más ni menos. El riesgo y la tasa de infección tiene más que ver con, en nuestro caso, en nuestra cirugía, que es una cirugía limpia, es una cirugía programada, normalmente, excepto cuando haces desbridamientos quirúrgicos a pies diabéticos y demás, normalmente son cirugías programadas y suelen ser cirugías limpias, excepto si metes mucha osteosíntesis, que bueno, ahí el riesgo sí que aumenta un poquito, pero bueno, con la profilaxis antibiótica no tenemos mayores problemas. El riesgo va más con la preparación del material, el ámbito en el que se realiza, no es lo mismo que se opere en un hospital con unos quirófanos nuevos, donde los protocolos se llevan al dedillo, pues a que se haga en un centro pues donde no se hagan las cosas bien. Esto todo influye. Independiente. Esto todo Eso influye. influye más que sea abierta, que sea una raja de 4 o 5 centímetros a que sea una de 2 milímetros. Así es, Cool. así. Bueno, muy interesante. Pues nada, para quien quiera formarse con Jairo en estos protocolos y aprender de toda su experiencia, que sepa que lo vamos a tener en el próximo curso del láser percutáneo intratisular con MedMedics y vamos a poder sacar toda su sabiduría y nos va a formar, a mí como he dicho antes, un perfil muy interesante, ya que es fisioterapeuta, conoce bien todos los procedimientos invasivos de los fisioterapeutas y luego es un cirujano que lleva, pues ya nos ha comentado que sí que 17 años ya metido en el quirófano y os puedo, me vuelvo a repetir, tenemos amigos comunes que han empezado con el tema de la cirugía y siempre le están comentando, oye Jairo, ¿esto cómo lo hago? ¿Esto tal? ¿Esto qué tengo que hacer aquí? Así que es un referente. Y yo encantado de hacerlo. Perfecto. Pues nada, te esperamos en el curso, Jairo. Perfecto, nos vemos entonces. Un abrazo. Un saludo.